A los hermanos que nos ven en internet, que estaban esperando la transmisión, bienvenidos sean, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Confiamos en el Señor que Dios va a hablar a sus vidas, que Dios traerá bendición a sus vidas y que la gracia y el favor de Dios estará obrando en nuestras vidas. De repente es inevitable, o generalmente los predicadores, los pastores, tenemos la intención de poder compartir enseñanzas que van edificando a la iglesia conforme a la visión, conforme al propósito, conforme al plan que Dios estableció en la tierra y sobre todo el plan y el propósito que Dios tiene para esa iglesia. Nosotros tenemos un plan, hay un plan que Dios nos ha compartido, que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Dios quiere que ustedes participen en él, y todas las enseñanzas que van recibiendo año con año van encausadas a un fin, a un propósito. Y definitivamente este año tenemos un plan, hay algo que queremos lograr para que a fines de este año usted pueda ver su vida transformada. Pero de repente, en el contexto en el que vivimos o las circunstancias en las que nos encontramos, de repente es necesario abordar otros temas que quizás algunos dentro de la iglesia ya conocen porque ya los hemos abordado antes, porque ya hemos predicado antes, pero hay gente que llega a la congregación que no han escuchado sus mensajes. Y son temas que no tocamos frecuentemente porque no es parte de lo que queremos compartir o enseñar en base al propósito o al plan de lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Pero no podemos omitirlos, no podemos dejarlos pasar de largo. Y no podemos dejar de mencionarlos, y mencionarlos desde aquí, desde el púlpito, porque son parte importante de nuestra vida cotidiana. Es lo que nos está sucediendo, lo que está pasando en nuestro entorno. Y por eso de repente ustedes ven que yo abordo temas como la política, la economía, o la situación del país, o algunas cosas en el mundo, o algunas tendencias en redes sociales, algunos asuntos que son necesarios abordar desde aquí, desde el púlpito como pastor, necesito mencionarlos. Así es que hoy no es la excepción, hoy voy a hacer una pausa a las enseñanzas que les vengo dando, que tiene que ver con lo mismo, pero que es importante que ustedes sepan y conozcan, y es el tema de lo que está sucediendo en el mundo. Me llegaron esta semana al menos 10, no los conté, pero calculo que son como unos 10 mensajes acerca de lo que estaba pasando en Europa, entre Ucrania, Rusia, y a ver si no me bloquean el video en Facebook, pero de lo que estaba pasando, que por favor que oráramos, y luego otros mensajes que me llegaban de que pues sí, oremos por Ucrania, pero oremos también por lo que pasa en México y por la delincuencia y por lo que pasa aquí en nuestra nación y por lo que sucede en Oaxaca y en Guerrero y la violencia que hay en el país. No sabe, o sea, fueron un montón de mensajes, tanto de un lado que pedían la oración a favor de Ucrania, como aquellos que decían ahora sí todos son ucranianos, ¿no? Y todos están a favor de Ucrania o a favor de Rusia, dependiendo la ideología o las creencias de cada quien. Y no sabe, o sea, en los grupos al menos a los que pertenezco de pastores, insistentemente este tema, y sabían qué es lo que teníamos que hacer como iglesia, y hay muchas cosas que se dicen acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Que si ya es la tercera guerra mundial, que si ya es el fin del mundo, que si ahora sí se van a poner buenos los cocolazos, que si nos afecta o no nos afecta a nosotros los mexicanos, en fin. Y es necesario hablar de esto porque es necesario que usted sepa qué es lo que la Biblia nos dice al respecto, qué es lo que la Biblia habla respecto a lo que está sucediendo en el mundo y lo que nosotros como cristianos o como hijos de Dios deberíamos de hacer. Alguien me preguntaba, ¿deberíamos de asustarnos por esto? Pastor, ¿esto es el fin del mundo? Pastor, ¿esta es la tercera guerra mundial? Y les soy honesto, no tengo respuesta a esas preguntas. Y no tengo respuesta porque la Biblia no nos da respuesta a eso. No nos dice con especificidad o específicamente, no nos dice la fecha, la hora, los países o los gobiernos o los presidentes que estarían involucrados en el fin del mundo. No nos los dice, pero nos advierte. Y de esto quiero hablarles. Tenemos que estar nosotros despiertos y vigilantes ante lo que pasa en el mundo.
No es lo mismo estar despierto y vigilante que estar despierto y andar de chismoso. O estar despierto y tener miedo. O no poder dormir porque estás despierto, no poder dormir porque tienes miedo. No es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que estar despiertos y vigilantes a lo que pasa en el mundo. Pero, ojo, mucho ojo aquí, no tenemos por qué tener miedo. Si usted abre su Biblia, quiero basarme al texto bíblico para que usted sepa qué es lo que está pasando en el mundo y que usted tenga entendimiento acerca de los acontecimientos actuales y que de ninguna manera nos pase lo que muchas veces pasa cuando un acontecimiento como este acontece en el mundo. Y ahorita le platico una anécdota que quizás ya me escuchó decir, pero se la quiero platicar para que nos riamos un poquito. Ok. En Mateo, usted abre su Biblia en Mateo, a los hermanos que nos ven en línea, bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros, por ahí dejen sus comentarios, dejen su like, dejen compartan el video, ayudan al algoritmo de Facebook para que otros más se enteren que ya estamos aquí en vivo y que ya estamos en la transmisión. Así es que, bienvenidos todos, Mateo capítulo 24, ¿ya está ahí? Podríamos leer todo el capítulo 24, que es las palabras de nuestro Señor Jesús. No lo vamos a leer todo, quiero solamente que lean algunos pasajes conmigo. Pero todo este texto, todo el capítulo 24 en adelante, el Señor Jesús empieza a anunciar el fin del mundo. De hecho, en algunas Biblias, en el título arriba del versículo 3, en algunas Biblias dice señales antes del fin. En algunas Biblias dice ya estas son las cosas que van a pasar antes de que el mundo se acabe. Y entonces de repente cuando nos enfocamos mucho en este mensaje nos volvemos apocalípticos y empezamos a dar un mensaje de crisis mundial y suena mucho, usted puede oírlo en las iglesias y no de ahorita, no por lo que está pasando en Ucrania, desde hace muchos años se usan estos textos para amedrentar, para asustar a la iglesia acerca de lo que ha de acontecer. Y entonces vienen los gritos de arrepiéntase hermano porque el fin del mundo se acerca, desde hace muchos años, no es de ahorita, no es por lo que está pasando en Ucrania. Es desde hace muchos años. Y esto de asustar con este mensaje, son palabras de Jesús, no estoy menospreciando el mensaje de Jesús, por supuesto que no. Jesús anunció que iba a haber un final, pero quiero que lea conmigo lo que el Señor Jesús dijo. Así es que dice, si usted lee en el versículo 3, dice la palabra del Señor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Cuando dice el fin del siglo, es el fin de este mundo. Ok, hasta ahí una pausa nada más. ¿El Señor Jesús quería contar los acontecimientos del final? Sí, en algún momento lo haría. ¿Por qué Jesús lo hace ahora? Porque sus discípulos están asustados. El Señor Jesús les acaba de decir que va a haber un final, que este final se tiene que escribir, que va a acontecer el fin de los tiempos, y entonces estos discípulos que están oyendo la noticia de que hay un fin del mundo, dicen, ok, ¿y cuándo va a pasar? Dinos por favor, ¿cuáles son las señales? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta que ya es el fin del mundo? Ahora, este mensaje fue dado hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años atrás, Jesús les habló a sus discípulos del fin del mundo y les dijo, está cerca. Ahora imagínense si hace 2000 años estaba cerca, ahora ¿qué tan cerca estamos? Ahora estamos más cerca, por supuesto. ¿Cuánto falta? No lo sabemos. Si nos podemos estudiar escatología bíblica y nos podemos estudiar un poquito de la numerología que está en la Biblia y de los símbolos en el lenguaje hebreo y en el alfabeto hebreo y los números, y lo podemos desmenuzar para determinar tiempos, podríamos encontrar fechas. Hay muchos teólogos, muchísimos. Hay muchos teólogos que especifican que los tiempos, que los acontecimientos, que las señales son más claras hoy en día que hace 2000 años y que por lo tanto estamos más cerca. Algunos más atrevidos, algunos teólogos más atrevidos, algunos estudiosos de la Biblia más atrevidos, se atreven a ser más específicos en cuanto a los tiempos. Otros como yo somos más generales, damos fechas más generales o acontecimientos más generales. Yo les vengo diciendo a mis hijos, somos la última generación.
Y quizás nos queden 10, 20, 30, 50 años, 60 años, no sé, quizás sean ustedes, quizás sean sus hijos o los hijos de sus hijos los que vean la venida del Señor. Se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y a ustedes también se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero poner una fecha específica y de repente ver acontecimientos como estos nos relaciona a este pasaje y a las palabras de Jesús y a lo que Jesús está diciendo en este texto, que decimos, ya, es el momento. Así es que lean conmigo. Respondiendo Jesús les dijo. Y esto me gustaría que, si pueden, si les gusta rayar su Biblia, lo subrayen, lo marquen, lo envuelvan ahí con marcatextos, con plumón rojo, con lo que quieran, pero marquen ese versículo de la palabra del Señor Jesús, porque así empieza respondiendo el Señor. Mirad que nadie os engañe. Mirad que ¿qué? Nadie los engañe. Ni tanto para decir ya va a pasar o ya es el final, como para decir no, nunca va a pasar o eso ya pasó. Mire, hay teólogos que dicen que el fin del mundo ya pasó en el año 70 después de Cristo porque se cumplieron todas las cosas que Jesús dijo en ese año. Entonces, si ya pasó, ya lo que estamos viviendo es tiempo extra. Llevamos más de 1500 años, 1900 años viviendo tiempo extra. Entonces hay muchas teorías, hay muchas explicaciones, pero lo que es importante es que nadie nos engañe. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque usted tiene que ser alguien que está despierto y que está vigilante. Que usted sabe distinguir los tiempos, que usted entiende la voz de Dios, que usted sabe lo que Dios quiere para su vida y no se asusta porque hay guerra en un lugar o en otro. Que no se asusta porque hay crisis en el país, porque ya dijeron que México va a entrar en crisis a causa de la guerra. Porque el gobierno que tenemos es socialista y entonces vamos a hacer una sede de Rusia aquí en México para invadir Estados Unidos. Hermano, hay muchas cosas que se dicen hoy en día que lo único que buscan es engañar. Usted tiene que ser atento, tiene que estar despierto. Por eso dice, miren. ¿Tú puedes mirar cuando estás dormido? ¿Puedes mirar cuando estás distraído? No, hermano. Dice, mire, tú estás viendo para otro lado y cuando volteas, ya se fue, pues ya no viste. Entonces tienes que estar despierto. ¿Cómo? Despierto. Des unas cachetadas hoy tienes que estar despierto. Debes ser unas cachetadas para que despierte. Tiene mi permiso. Despierto y vigilante. Por eso tienes que mirar. Y entonces el Señor lo primero que les dice es, miren que nadie los engañe. Que nadie les venga con cuentos. A veces desconocemos la Biblia, desconocemos gran parte de la Biblia, que cuando alguien nos dice algo que nos suena bíblico, que nos suena teológicamente correcto, decimos, wow, ya, tiene razón. Y al rato, a los 5 minutos, oyes a otro que dice lo contrario, pero que también te cita la Biblia y también te dice textos bíblicos y dice, no, el otro estaba equivocado, este tiene razón. Y somos movidos de nuestro parecer porque somos engañados. Y para que no seas engañado en ninguna cosa, tienes que estar despierto y vigilante. Hermano, Dios te ha dado un espíritu. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo es capaz de darte a ti el discernimiento para comprender lo que acontece en tu entorno, lo que acontece en tu vida, lo que acontece en tu familia, lo que acontece en el mundo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir. No tengas miedo a tomar el valor y a tener, no tengas miedo a atreverte para escuchar al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo te quiere decir. No importa que lo que te diga el Espíritu Santo vaya en contra de tus gustos y de tus placeres y de tus deseos y de tus sueños. No importa, hermano. Pastor, pero es que yo quería esto y esto, y el Espíritu Santo me está diciendo otra cosa. Hermano, el Espíritu Santo no te va a llevar por un camino de perdición, ni te va a dar cosas que sean destructivas para tu vida. El Espíritu Santo te va a dar las cosas que te edifican, que te ayudan, que te sostienen, que te fortalecen. Y entre las cosas que Dios nos permite tener por medio del Espíritu Santo es el discernimiento. El poder discernir qué está bien y qué está mal en tu vida. Hacemos cosas que decimos, es que esto no sé si que está bien o está mal. Y alguien dice, no está mal, mira, vente, vamos. Y tú vas
y ahí estás todo incómodo, molesto ahí, y perturbado y dices, es que no sé si debería estar aquí. Pues el Espíritu Santo te está diciendo que no. Pero un cristiano viejo que te dijo que sí, bueno, digo viejo porque ya tiene muchos años, no porque de grande edad, sino porque ya tiene muchos años en el Evangelio, dice, no, esto no es problema, esto no pasa nada, no te afecta a nada, vamos. Y tú le crees a alguien mientras que el Espíritu Santo te está hablando diciendo, hey, cuidado, no, alerta. Y el Espíritu Santo te habla. Y preferimos oír aquellas voces que en lugar de edificarnos nos destruyen. Por eso lo primero que les dice el Señor Jesús es, mirad que nadie os engañe. Si este principio lo aplicaras en toda tu vida, esto se llama discernimiento. Hermano, tendríamos menos problemas que hoy, de los que tenemos. Si no dejas que la gente te engañe, porque de repente oyes, oye, ya supiste que... Y el corazón, será. Hace muchos años, ya no, pero hace muchos años había un hermano. Era las 12 de la noche, la 1 de la mañana y me marcaba por teléfono. Pastor, ore por mí porque tengo un problema, no puedo dormir porque estoy muy inquieto, porque el Espíritu Santo me está hablando acerca de esto, de esto, de esto. Digo, hermano, está bien que el Espíritu Santo te hable, pero a mí no me está hablando. Contéstale tú, toma nota de lo que te diciendo y mañana me hablas a las 8 de la mañana. Ah, pero es que el Espíritu Santo dice que aquel que no escuche y no comparte este mensaje se va a ir al infierno. Ay, sí, ya no estoy de acuerdo. Ahí sí ya no sé si es el Espíritu Santo. Déjame orar al respecto. Y no sabe, verá, tiro por viaje, mensaje por mensaje, llamada por llamada, comunicación a través de Facebook, y todo el tiempo me está diciendo, es que el Espíritu Santo me habló y me dijo y me dio esta revelación, y hasta que un día le dije, ya, es que el Espíritu Santo me está diciendo que mi pastor es esto. Ok, dame el nombre de tu pastor, le voy a hablar. Y de pastor a pastor le voy a preguntar, hermano, ¿usted anda haciendo esto? Hermano, ¿usted está enseñando esto en la iglesia? De pastor a pastor, porque tú como congregante quizás no tengas la autoridad para hablar con tu pastor y reprenderlo o corregirle. Pero yo soy pastor igual que él y yo puedo cuestionarlo, no juzgarlo, cuestionarle acerca de lo que está haciendo. Como hermano en la fe y en el amor del Señor. Dame su número, yo le marco. Nunca me dio el número. Pero un día me manda un mensaje de su pastor. Mire, pastor, este es el mensaje que el pastor enseñó en la iglesia el domingo. Y mire, ¿verdad que esto es antibíblico y esto es antidios? Y me manda el audio. Me chuté la prédica del pastor. Escuché lo que el pastor estaba enseñando. Lo estudié, lo analicé, revisé los textos bíblicos, vi el contexto en que lo estaba diciendo y le contesté al hermano, hermano, estás más equivocado que nadie. Tu pastor no está equivocado, está enseñando la Biblia. Que lo esté enseñando conforme a la visión de su iglesia, porque quiere llevar a la iglesia hacia un propósito, eso es otra cosa, pero no está fuera de contexto, ni está mal lo que enseña. Hermano, me dejó de hablar este hermanito. Llevamos 3 años que no me habla. Ni un mensaje para saludarme, ni para mi cumpleaños, ya no me felicita, ya está siendo feo. Pero mira que nadie te engañe. Tienes en tu corazón al Espíritu Santo. Tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios para que nadie te engañe. ¿Está conmigo? Entonces no le creas todo lo que las redes sociales dicen. No le creas al noticiero todo lo que dice el noticiero. Si usted ve las noticias de Occidente respecto a lo que está sucediendo allá en esta guerra ya mencionada, no la voy a repetir mucho para que no me cancele Facebook, pero si usted oye los noticieros de Occidente, el malo es Rusia. Es un despiadado. Pero si usted escucha las noticias de aquel lado, las noticias de Oriente, las noticias de China, de Rusia, de los países que están del lado de Rusia, se va a dar cuenta que lo único que está haciendo Rusia es defenderse. Y uno puede decir, entonces, ¿a quién le hago caso? Al Espíritu Santo. A Él es al que le tienes que creer. ¿Está conmigo? Entonces el Señor Jesús dice, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que se hace autonombrar Cristo.
porque se ha hecho llamar Cristo y existen todavía muchos y no sabe la cantidad de gente que lo sigue. Es increíble, de verdad, ver el número de personas que siguen a estos falsos cristos. Y a muchos se engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿De qué vamos a escuchar? ¿De qué están llenas las noticias ahora? De guerras y rumores de guerras. Y mientras sucede lo de Rusia y Ucrania, hay una amenaza en Taiwán con China. Y a Estados Unidos le preocupa eso también. Y de repente vemos a Israel peleándose con Palestina. Y vemos muchas cosas en el mundo. Guerras que están sucediendo y rumores de posibles guerras. Estamos viviendo, hermano, esto ha pasado desde hace muchos años. Todo el tiempo. Quisiera decirles todo lo que pienso, pero no. Vamos a concentrarnos en el mensaje. Otra vez, versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice el Señor, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Que todo qué? Todo esto tiene que pasar. Todo esto tiene que suceder. Pero miren cómo termina este versículo. Pero aún no es el fin. Todo esto tiene que pasar. Guerras, rumores de guerras. Y si sigues leyendo, hay un montón de cosas que todavía tienen que pasar. Y no todas han sucedido. Algunas sí han sucedido y algunas han venido sucediendo desde hace muchos años. Entonces hay cosas que están sucediendo, hay situaciones que están pasando, pero todavía no es el fin. El único que conoce el fin es el Padre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los discípulos le vuelven a preguntar al maestro cuándo será el fin. Y Jesús les dice, esto no les corresponde a ustedes saberlo, ni yo mismo lo sé. El único que lo sabe es el Padre. Así es que tratar de decir que esto es el fin, no es el fin. Ahora, nosotros deberíamos de estar indiferentes y decir, no importa, que se maten entre ellos, al cabo no es el fin. No, claro que no. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo, ni podemos ser necios en nuestro corazón y soberbios, decir, sí, se van a morir todos los que no creen en Cristo y los demás que creemos en Cristo nos vamos a salvar. No, hermano, no podemos ser soberbios, no podemos ser vanagloriosos, creyendo que porque somos cristianos, a nosotros no nos afectan las cosas de este mundo. Recuerden lo que les he venido enseñando desde hace mucho tiempo. Jesús oró y le dijo al Padre, Padre, no te pido que los apartes de este mundo, pero sí que los libres del mal. Entonces vamos a seguir en este mundo, vamos a estar en este mundo, vamos a habitar este mundo, y muchas de las cosas que pasan en este mundo de alguna manera podrían afectarnos. ¿Sí está conmigo? Pero no debemos de tener miedo. Lo que Jesús dice, esto va a pasar, va a suceder, tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. No se turben, no tengan miedo, no se inquieten por lo que está pasando en el mundo. Y eso de no turbarnos y no inquietarnos por lo que acontece en el mundo es porque tenemos que tener la serenidad, hermano, hermana, tenemos que tener la serenidad para ayudar al que necesita ayuda, para alentar al desesperado, para animar al desanimado, para fortalecer al débil, para ayudar al que necesita ayuda. Hermano, no podemos brindar lo que no tenemos. ¿Se acuerdan que se los he dicho muchas veces? No podemos dar a otros lo que no tenemos. No podemos dar paz si no tenemos paz. No podemos dar ánimo si nosotros estamos desanimados. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a este mundo si los primeros que se asustan son los cristianos? Guerras, ¡ay, es el fin del mundo! Tercera Guerra Mundial, ¡ay, nos vamos a morir todos! Somos los cristianos, somos los primeros en asustarnos acerca de lo que está haciendo, de lo que está sucediendo en el mundo. Por eso no podemos ser indiferentes a lo que sucede. Y entonces tenemos que tener una postura, tenemos que tener un pensamiento claro. Tenemos que saber qué hacer en una situación como esta.
Y hoy está lejos de nosotros, está allá en Europa, esto está sucediendo allá en Europa. Está lejos de México. Uno puede decir, no nos va a pasar nada. Pues a lo mejor directamente no, pero indirectamente habrá muchas consecuencias. Pero ¿qué pasaría si la situación no fuera en Europa? Fuera en alguna parte de América. No en México, para no asustarlos mucho, pero que sucediera en alguna parte de América. Nos preocuparíamos más, nos interesaría más, nos gustaría saber más qué está pasando, porque ahora sí podría afectarnos directamente. Pero allá, como está allá en Europa, no nos importa ya que suceda, que se agarren, no pasa nada con nosotros, allá ellos que hagan lo que se les dé la gana. No, hermano, tiene que interesarnos, tiene que importarnos. Me compartí un video de la Alianza de Pastores de Ucrania. Lo compartí porque me gustó el mensaje que estaban dando. En ningún momento escuché en todo el mensaje que se quejaran de Rusia, pero tampoco se quejaron de su gobierno ucraniano. Ellos convocaban a la oración y a la unidad y a una dependencia total de Dios y decían, hermanos, hoy más que nunca necesitamos de su apoyo en oración, necesitamos que nos ayuden orando, necesitamos tener fe, mantengan la esperanza viva, somos el pueblo de Dios. Yo dije, este mensaje vale la pena compartirlo. Porque ellos están en medio del conflicto y lo que sale de su boca es un grito de esperanza y de fe. Y nosotros de repente, la pastora ya lo decía hace un momento, de repente nosotros nos pasamos quejando. Y qué bueno que tuviéramos alabanza, pero en lugar de alabanza parece que tenemos quejumbranza. Nada nos gusta, nada nos cuadra, nada nos parece, todo está mal. Por eso me gustó, por eso compartí ese video, porque de verdad yo dije, wow, estos hombres son hombres de fe. Y no porque sean pastores, pero ese es el mensaje que los cristianos, todos, no ellos solamente porque son pastores, de hecho convocan a todos los cristianos del mundo a que den un mensaje de esperanza y de fe, no de queja, no de lamento, no de temor, no de tomar un partido. Es que los malos son estos, no, los buenos son los otros, no, este es el diablo, no, y los otros son los ángeles de Dios. No, hermano. Ninguna guerra tiene ganadores, ninguna. En todas las guerras hay pérdidas. Y creo que todos pierden. Ahora tampoco me gustaría que fuéramos de los cristianos, como muchos en este país que está siendo atacado ahora mismo, muchos que les fue predicada la palabra y que siempre rechazaron el mensaje. Y ahorita reportaba esta misma alianza de pastores, reportaba que este es el momento de más personas convertidas al Evangelio. Muchos están buscando al Señor en el momento de la desesperación. Y qué bueno que se salven. Pero que no seamos de esos. Le explico. Usted puede leer con calma el capítulo 24, léalo despacito, vaya tomando notas, revise, no se asuste, no tenga miedo, no diga, ¡ay, es el fin del mundo! No, todas estas cosas tienen que acontecer. Amén. Porque así está escrito, porque así tiene que pasar. Pero eso no nos hace indiferentes. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar despiertos. Amén. ¿Sí está conmigo? Porque no sé que nos pase lo que el Señor Jesús nos cuenta en el capítulo 25. Acaba de explicar el fin de los tiempos. Acaba de decir cuáles son las señales antes del fin. Lo acaba de contar. ¿Y sabe con lo que cierra el mensaje del fin del mundo el Señor? Cierra diciendo, sean vigilantes, estén despiertos. Lean conmigo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. ¿De cuál grupo perteneces? ¿A cuál grupo perteneces? Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? Todas. Tanto las insensatas como las prudentes. La diferencia no es cuando duermes, la diferencia es cuando estás despierto. Porque una vez que te duermes, hermano, te duermes y ya te dormiste. Ah, qué filosofía tan profunda me acabo de entrar. Pero cuando estás despierto, eso es lo que importa. No mientras duermes. Porque incluso cuando duermes, Dios guarda tu vida. Dios guarda tu alma. Si algo nos acontece mientras dormimos, bendito sea Dios, era su voluntad. Pero cuando estás despierto y algo te acontece, habría que revisar si no fue tu responsabilidad. Si no fue por algo que tú hiciste, por algo que tú decidiste, o por algo que no hiciste. ¿Sí está conmigo? Entonces las 10 se durmieron. Las 10 estaban bien dormiditas. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora fue? ¿Por qué el Señor vendría a la medianoche? Qué gustos tan extraños del Señor de agarrar a todo el mundo desprevenido. ¿Por qué no cuando están todos preparaditos? ¿Por qué no cuando estamos todos listos? Alabaré, alabaré. ¿Por qué no cuando estamos en santidad? Cuando no hemos pecado. ¿Por qué no el Señor viene cuando estamos preparados? En lugar de agarrarnos dormidos, cuando no estamos listos para prepararnos. La explicación del Señor la da más adelante y quiero que la leamos después. Pero ahorita sigamos. Qué gustos, quédense con esa idea de qué gustos tan extraños del Señor de venir a la medianoche. Ok. Y no solamente venía, sino que todos gritaban, ¡ahí viene! ¡Salgan a recibirle! ¿Quién tenía que salir? ¿Todos? No, tenían que salir las 10 vírgenes. Tenían que salir las mujeres a recibir al esposo. No todos los que gritaban, ¡ahí viene! Los que estaban esperándolo eran los que tenían que estar preparados para recibirlo. Los demás no estaban esperándolo. Se dieron cuenta que venía, pero no estaban esperándolo. ¿Sí está conmigo? Ok. Versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ay, qué mala onda, ¿no? ¿Qué les costaba darles tantito aceite a las otras? No, tenían razón, por eso son prudentes. Por eso son llamadas prudentes. No fueron las egoístas. No, son prudentes porque ellas sabían que podía suceder eso. El darle a las otras de su aceite les iba a desacompletar a ellas. Y aunque se oyera que ahí venía el marido, todavía no lo veían. Todavía no lo estaban viendo. Entonces, la gente puede decir mil cosas. Ahí viene la tercera guerra mundial, es el fin del mundo. ¿Y si no es? Y solamente un despistado por ahí que dice, ya viene, que andaba de fiesta a las 12 de la noche. Y resulta que no es. Al momento que les dan a las insensatas, ellas ya no tienen para seguir esperando al marido. Hasta que no se encontraran con el marido, ellas no podían dejar de tener aceite. ¿Sí están conmigo? Ellas no podían repartir su aceite hasta que estuvieran con el marido.
Y lo que me parece interesante es que la mandan a comprar aceite. Va a ir a comprar aceite con el que venden. Mi pregunta será, en aquel entonces y en aquel lugar, ¿estaban abiertos los negocios hasta las 12 de la noche? Los que venden aceite estaban bien despiertos vendiendo aceite. ¡Pásele por su aceite! Oferta de la madrugada. No sé si estuvieran vendiendo aceite a las 12 de la noche. Pero lo que les está diciendo es, nosotros no te podemos dar, en este momento no te podemos dar de este aceite. Vayan y compren. Por eso lo importante es que seas vigilante y que estés despierto. Porque tienes que tomar decisiones mientras estás despierto. Tienes que tomar decisiones mientras estás vigilante. Tienes que discernir lo que está bien y lo que está mal delante de ti. Y tienes que saber hacia dónde dirigirte en el momento oportuno, porque cuando llegue el momento de que el Señor llegue, no habrá tiempo. No habrá tiempo de tomar esas decisiones. El mismo Señor Jesús dijo, vendré como ladrón en la noche. ¿A poco un ladrón avisa? Mira, hoy me toca pasar por tu casa. Voy a estar ahí como a la 1 de la mañana. No vayas a salir, no vaya a ser que te dé un susto. No avisa, hermano. Y lo mismo dice el Señor, yo no voy a avisar cuando llegue. Por eso tienes que estar vigilante. Luego vea conmigo, sigamos. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, hicieron lo que tenían que hacer, ir a comprar. Ya no les dieron las prudentes aceite y ellas fueron a buscarlo. Quiere decir que sí tenían en su corazón la intención de encontrarse con el esposo. En su corazón estaba estar con el esposo. Sí querían, hermano. Hay muchos cristianos que de verdad quieren a Dios y aman a Dios y quieren hacer su voluntad, pero nos estamos descuidando. No estamos siendo vigilantes. Estamos dejando que cualquier hijo de vecino nos venga a contar, nos venga a contar un cuento acerca de cómo es la vida y cómo deberíamos de vivirla. Y lo peor es que nos están engañando. Engañado tienen al mundo. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que creemos, de los que tenemos temor de Dios, de los que se supone deberíamos de ser vigilantes. Y entonces nos dejamos engañar y nos dejamos sorprender por estas historias que nos están robando el aceite. ¿Por qué estas 5 mujeres insensatas no compraron aceite? ¿Por qué no se prepararon con aceite? Porque seguramente tenían otras cosas que hacer. Porque seguramente estuvieron platicando con la comadre. Ay, es que ya viene el esposo y me voy a encontrar con él. Y qué bonito. O estuvieron ocupados en otras cosas. O estuvieron atendiendo otras cosas. Menos lo que era importante. Que era estar preparados. Porque el esposo dijo, vendré, no sé qué horas, pero volveré. Y tengo tantas ansias de volver que no me voy a esperar hasta que amanezca para venir a ustedes. Quiero encontrarme con ustedes, por eso quiero volver lo más pronto posible. Y así dice la Escritura. El Señor volverá pronto. Y a muchos se les ha hecho largo y se les ha hecho larga la espera para seguir esperando en la venida del Señor. Que aunque el Señor haya dicho vuelvo pronto, no creemos que sea pronto. Por eso fueron insensatas, porque no escucharon la voz del marido que les dijo volveré pronto. En cualquier instante llego. Estaban tan contentas de que volvería que descuidaron lo que era importante, prepararse para su venida. Prepararse para cuando llegara. Y no se prepararon con aceite. Recuerden, en aquel entonces las lámparas funcionaban con aceite. No eran lámparas de luz ni de baterías. Eran lámparas que consumían un combustible. ¿Cuál era ese combustible para las lámparas? El aceite. Y uno puede decir, ¿y por qué no simplemente llegó el marido y se encontró con ella? No, tenían que salir al encuentro de él. ¿Y por qué necesitaban las lámparas? Una, para reconocer que era él. Necesitaban la luz para alumbrarlo y ver si era el marido y para alumbrarse ellas. Y el marido dijera, sí, es mi esposo.
¿Necesitaban esa luz o no? Claro que la necesitaban. Y la única forma de mantener encendida esa luz era a través del aceite. No había otra manera, no había petróleo, no había gasolina, no había baterías, no había luz eléctrica. Era la única forma de mantener esa luz encendida, a través del aceite. Y uno puede decir, ¿por qué no velas? Porque la diferencia de las lámparas y la vela es que la vela puede ser apagada, la lámpara no. A la lámpara no la apagas tan fácilmente con el aire. A la lámpara tienes o una de dos: a tapar completamente la mecha, que es la que produce la flama que da la luz, taparla completamente, o cortar la mecha, o cortar el abasto de aceite. Es la única forma de apagarlo. El viento no la apaga. Una vela sí. Y nosotros andamos en este mundo con velitas, que a cualquier viento o a cualquier cambio de corriente de viento se nos andan apagando. Y no necesitas velitas, hermano, necesitas una lámpara de aceite. Para que tus circunstancias no te apaguen tu luz. ¿Sí está conmigo? Espero que esta palabra sí le edifique. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las que estaban listas entraron, las que no estaban ahí, porque habían ido ¿a dónde? A comprar aceite. Pero fuimos por aceite para encontrarnos, estábamos haciendo la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios era que estuvieras listo antes del momento, no en el momento. Y es lo que muchos cristianos no entienden. Ay, cuando el Señor venga voy a tener tiempo. No sabes si tendrás tiempo. Si fuera verdad, no se asuste, no estoy profetizando nada, pero si fuera verdad que esta es la tercera guerra mundial, la tercera guerra mundial no se va a jugar con soldaditos, hermano. La tercera guerra mundial se juega desde escritorios, con botones, donde salen misiles y acaban con naciones enteras. Decía un filósofo, esta guerra, la tercera guerra mundial, será por razones del siglo XIX, con países del siglo XX, pero con armas del siglo XXI. Es una destrucción total. ¿Y dónde va a pegar? Donde quede, hermano. A los gobiernos no les importa. Si eso fuera cierto, si fuera la tercera guerra mundial, no va a haber chance de nada. Si fuera. Ahora, no estoy diciendo que sea. Pero nosotros no tendríamos por qué tener miedo, ¿o sí? Me acuerdo de hace muchos años, empezó a hacerse un rumor, porque en una religión, en una secta, empezaron a decir que el fin del mundo se acercaba. Y entonces la gente dejó de trabajar sus tierras, dejó de sembrarla, dejó de alimentar a sus ganados, prepararse para alimentar a sus ganados, dejó de cuidar sus árboles frutales, dejó de producir telas o artículos para vestir. De manera que cuando llegó la fecha que habían dicho que iba a ser el fin del mundo, y no sucedió el fin del mundo, estoy hablando de los años 1800 y algo, no me acuerdo, 1847, algo así, no recuerdo bien, discúlpeme pero no llegó la fecha, no llegó nada. ¿Y sabe qué pasó? Que todos aquellos que habían creído ese acontecimiento, ya no tenían ni siembras, ni animales que pudieran sobrevivir el tiempo de escasez, ni ropas para vestir, ni cosas para vender. Y se vino una de las crisis más grandes en aquella región de su país, donde fue en Estados Unidos, donde fue una crisis económica terrible, hermanos. Fue terrible lo que sucedió. Y gente se moría de hambre, no porque el Señor Jesús había vuelto, sino porque dejaron de hacer las cosas que tenían que hacer.
Si yo digo, hermano, el Señor vuelve pronto, no es para que dejes de trabajar, ni es para que vendas tus bienes y te deshagas de todo lo material, porque el Señor Jesús viene por una iglesia sin pecado y lo material te hace pecar. No, hermano, sigue viviendo tu vida y sigue viviéndola bien, pero con discernimiento. Esfuérzate por hacer bien lo que haces. Si eres estudiante, hazlo lo mejor que puedas. Si eres madre de familia, hazlo lo mejor que puedas. Si trabajas, hazlo lo mejor que puedas. Porque tienes que ser una de las vírgenes prudentes que hacen bien las cosas. ¿Sí está conmigo? No seas negligente, no te quejes del trabajo que tienes. Ay, es que este trabajo es el que tienes ahora. Hazlo bien. Hazlo diligentemente bien. ¿Sí está conmigo? Si lo que haces es estudiar, no te crees de los maestros que tienes. Es que este maestro es bien barco. No importa que sea barco. Tú hazlo bien. Si eres ama de casa, no te quejes porque todo está carísimo cuando vas a comprar. Es que ya todo está carísimo. No te quejes. Va a encarecerse todo. Todo va a encarecerse. Y cada vez la crisis va a ser más terrible. Ojalá o espero en el Señor. Mi confianza en Dios es que para usted y para mí no sea así. Que el mundo entre en una crisis, pero que usted y yo estemos bien. Tenemos que ser inteligentes, hermano. Tiene que aprender a sembrar semillas. Pruebe en pequeños vasitos ahí en su casa, en pequeñas macetas. Empiece a probar cómo se siembra el jitomate, cómo se siembra el frijol, cómo se siembra algo. Para que en un momento, hermano, si lo que falta en la tierra, lo que sobra en la tierra es tierra, ¿o no? Que por un momento pase por ahí en una jardinera y se lleve tantita tierra a su casa y siembre en unas botellitas ahí desechables. O en unas macetitas, siempre, pruebe lo que es sembrar. Yo ya estoy pensando, al menos sembrar sí sé. Ya vi que sí puedo sembrar. Ya sea para que lo consumamos nosotros o para que lo vendamos. Pero de que no nos va a pegar, a nosotros no nos va a pegar. Que sepas cuidar. Hermanos, hay gente que tiene mascotas, perros, gatos, y no los alimenta. Pobres animales están muriendo de hambre. Imagínate que tuvieras que cuidar unas gallinitas para sobrevivir. Se te mueren las gallinas a las 2 semanas. Porque no somos responsables ni para darles agua ni alimento a los animales. Les enoja el animal, ¡ay, perro! No, ¿y qué tal que si un día tienes que tener animales en tu casa? Seamos prudentes. Menos queja, más inteligencia. Usted fue diseñado para resolver problemas. Se los he dicho muchas veces. En la vida, cuando te mueras, cuando llegue tu tiempo y te mueras, y esté tu velorio o tu sepelio ahí, ya te están sepultando, te van a recordar por 2 cosas solamente. Por una de 2 cosas. Te van a recordar por los problemas que causaste o por los problemas que resolviste. Nada más. La gente que te aprecia va a decir, ay, sí, mira, es que a mí me ayudó, resolvió esto, era siempre trabajador, o siempre hacía esto, siempre hacía lo otro, siempre estaba pendiente. Y los que tuvieron una mala experiencia contigo, así, ni trabajaba. Todo el tiempo se la pasaba quejando. No hacía nada, despilfarraba el dinero. Lo tenía todo y no lo aprovechó. ¿Está conmigo? Te van a recordar por una de 2 cosas. Mira, estamos hablando de ser prudentes y ser necios. O eres prudente o eres insensato. ¿Qué es insensato? ¿Sabe lo que significa insensato? Sin sensatez. ¿Sabe lo que es la sensatez? La capacidad de razonar y de resolver. El sentido común. Entonces, si eres insensato, es que no tienes la capacidad de resolver problemas. Y tienes que ser un resolvedor de problemas. Tienes que ser una persona prudente.
alguien que resuelve problemas. Me acuerdo que hace algunos años, cuando estaba estudiando la maestría, uno de mis compañeros, maestro por cierto, teníamos una clase y la maestra nos dejó una actividad. La verdad es que la actividad implicaba que invirtieras tiempo en ella, investigando en internet, haciendo el proyecto, desarrollando la actividad, escribiéndolo y presentándolo. No había mucha información al respecto. Yo me tardé como 2 días encontrando información, solo buscando la información. Y hasta que la encontré, leerla, resumirla, encontré un texto en inglés, tuve que traducir ese texto. Y ya, entregué mi trabajo. Pero me acuerdo que uno de estos compañeros le dijo a la maestra: maestra, no hay información en internet. El asunto es que fueron 3 compañeros, 2 compañeras y él, que no entregaron la actividad porque no había información. El resto del grupo, más de 20 compañeros, sí entregaron la actividad. Y la maestra preguntó: ¿por qué ellos sí tienen la actividad y ustedes no? No, pues nosotros no encontramos. No, es que sí hay. Si ellos se encontraron, ¿por qué ustedes no lo hicieron? No, es que no había. Esa es la actividad de una persona insensata. Ese es el pensamiento de una persona insensata. Imagínense las vírgenes, las 5 vírgenes insensatas diciéndole al esposo: pues es que estaba cerrado todo, ya no encontramos aceite. No te puedes pasar la vida poniendo excusas por lo que no puedes hacer. Tienes que resolver tus problemas. Resuelve tus necesidades. Hermano, Dios está contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él te va a respaldar con todo su amor y con todo su poder. Me decía una hermana: es que, ¿por qué hay cristianos que abusan de la fe para engañar a otros? Digo, pues no sé a cuántos cristianos conozcas, pero no son todos los cristianos. No son todos los cristianos del mundo los que hacen eso. Yo soy cristiano y no hago eso. Y me dice la hermana: no, usted no, pastor. Usted no es así. Pero hay cristianos que abusan de la fe. Y la verdad es que no podemos generalizar para incluir la responsabilidad de todos en una generalidad. Me decía una compañera en el trabajo: es que, ¿por qué la gente es así? Y dice: no, es que no son la gente, es algunos nada más. Solamente algunos, no todos. Y no podemos generalizar y decir todos son así, porque los que lo hacen no se hacen responsables de sus actos. Por ejemplo, decir que todos son corruptos, como se nos quería hacer creer hace algunos años, que todos en México éramos corruptos. Decir que todos lo son es una mentira, porque no todos lo son. Pero los que sí son corruptos se cuelan en esa generalidad y dicen: sí, todos son. No dice todos somos, dice todos son. Y no se hace responsable de sus actos. Decir que todos los cristianos son hipócritas es una generalidad. Y no es cierto. Tú y yo no somos hipócritas. ¿Habrá? Sí, habrá. ¿Se van a ir al infierno? No lo sé, porque eso no lo determino yo ni su hipocresía. Eso lo determina la fe que tengan en Dios y la misericordia de Dios. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor le estoy dando de chile, mole y de dulce, pero yo espero que al final le quede una enseñanza que le edifique. ¿Amén? Ok. Terminamos este texto, dice: pero mientras, ya lo leímos, 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Después de que el Señor cerró la puerta, las que fueron a comprar aceite, resulta que sí encontraron. Entonces sí había una tienda abierta a las 12 de la noche. Y sí encontraron aceite. Y regresaron. Y cuando regresaron tocaron a la puerta. ¿Qué hizo el esposo? Cerró la puerta. Y ellas llegaron y tocaron la puerta. Y dijeron: ábrenos, somos nosotras, mira, ya traemos aceite. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué les dijo no las conozco? Hermano, a veces nos cuesta trabajo creer que Dios es Dios justo. Creemos en un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios de amor.
De hecho, se nos juzga a los cristianos porque decimos que Dios es Dios de amor y resulta que Dios también hace juicios. Y decimos, ¿dónde está el amor de Dios? No, que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y no queremos esa parte de la justicia. No nos gusta que nos digan que Dios va a hacer un juicio. No nos gusta escuchar que Dios va a medir las obras de cada uno. Y que Dios va a reconocer a unos y a desconocer a otros. No nos gusta escuchar eso. Decimos, oh, ¿dónde está el Dios de amor? Ahí es el mismo. Dios no ha cambiado. Es el mismo amor de siempre. Y siempre hubo tiempo para encontrarse con este amor. Cuando dice no las conozco, habría que buscar en el contexto bíblico y resulta que cuando Dios desconoce a alguien, no es porque no lo conoció antes, sino porque ahora lo desconoce porque no hizo lo que le pidió. Porque esa persona no hizo, no obedeció. Cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y otro, sanamos enfermos. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Resulta que Dios nunca los conoció. Dios conoce todo, hermano. Lo que Dios está desconociendo es a estas personas porque ellas no estuvieron dispuestas a hacer lo que Dios les pidió. No fueron obedientes, pero sanaban enfermos, liberaban endemoniados, ayudaban al necesitado. ¿Por qué Dios los desconoce? Tenían buenas obras. Porque las buenas obras no son el sello que demuestra que le pertenecemos. Lo que demuestra que le pertenecemos, el sello de pertenencia, es nuestra fe en Jesús y nuestra obediencia a Él. Y este sello, ¿sabe quién nos lo da? El Espíritu Santo. No son las buenas obras los que nos da el título de pertenencia al Señor, es el sello de pertenencia. Porque buenas obras tienen muchos, pero que le pertenezcan al Señor solamente algunos. ¿Están conmigo? Entonces de repente nos juzgan a los cristianos. ¿Dónde está tu Dios de amor si permite guerras? Ahí está, teniendo misericordia para no destruir este mundo todavía. Versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabemos el día y la hora? No. ¿Podemos establecer día y hora? No. ¿Está pasando esta guerra? ¿Se acerca el día y la hora? Puede que sí, puede que no. Puede que la guerra ya haya terminado lo que nosotros estamos hablando. No lo sé. Pero lo que sí debemos de estar conscientes y debemos de tener presentes es de que hay un día y hay una hora. Y cuando llegue ese día y esa hora, el Señor tomará a los que son suyos y a los que no son suyos los dejará fuera. Así. Se oye duro, ¿no? Pero así lo acabamos de leer, ¿o no? Acabamos de leer que incluso aquellos que creían y que lo estaban esperando, pero que no fueron prudentes, se quedarán fuera. No está hablando de gente incrédula, hermano, en este pasaje. Está hablando de gente que cree, que espera la venida del esposo. Por eso es importante que tú y que yo seamos prudentes y que nos preparemos con la gente, que estemos velando y orando ante lo que está por suceder. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Mañana, pasado, en esta guerra o en la próxima, no lo sé. ¿Me tocará a mí? ¿Le tocará a mis hijos? ¿Le tocará a mis nietos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tengo que estar despierto. Tengo que estar vigilante. Tengo que ser prudente. Eso sí es lo que tengo que hacer. Entonces, hermano, ¿qué está sucediendo en el mundo? Mil cosas. Y muchas de esas que están sucediendo, Jesús anunció que sucederían. ¿Cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Ser prudentes, vigilantes, despiertos. ¿Sí está aquí? Ok, lea conmigo. Hay un poquito de unos versículos, allí Mateo 24, versículo 42. Nos regresamos unos versículos nada más.
Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero dice el versículo 43, pero sabed esto, esto es lo que tienes que saber. No sabes cuándo va a venir, pero hay algo que tienes que saber. ¿Sí está conmigo? Dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo que sí tienes que saber es que tienes que estar despierto, vigilante. Ahora, no estoy hablando que tenga insomnio y no duerma en las noches, que esté asustado porque en cualquier momento viene Jesús. No. Usted duérmase tranquilo, vaya a descansar en paz en la noche, duérmase a la hora que se tiene que dormir, descanse y al otro día se levanta tempranito a la hora que se tenga que levantar. ¿Sí está conmigo? No pierda el sueño por lo que está por suceder. No. A lo que el Señor se refiere es estar preparados. Por eso concluye con esta parábola de las vírgenes. Si el hombre, el padre de familia, supiera a qué hora ese ladrón va a venir a la casa, estaría despierto, vigilando. Pero como no sabemos la hora, debemos de estar preparados siempre. Ahora sí, lo que les decía hace un momento, ¿por qué el Señor escoge la medianoche para venir por sus vírgenes? ¿Por qué en el momento, cuando la gente menos se lo espera? Porque para ti y para mí tenemos que estar listos siempre. A mí me encanta. Miren, hay muchas teorías acerca del fin del mundo. Que si la tribulación es antes del rapto, que si la tribulación es después del rapto, que si el Señor viene antes, que si nos va a tocar, que si no nos va a tocar, que si esto, que si lo otro. Y la Biblia nos enseña muchas cosas. Y hay muchas teorías que tratan de explicar lo que va a acontecer. Si usted es premilenialista, si usted es post-rapto, pre-rapto, si usted cree que va a suceder antes o va a suceder después, yo tengo mi teoría, yo lo he explicado ya en otras ocasiones, pero sin importar cuál sea su teoría, a mí me gustó lo que me dijo alguna vez el pastor Hans en una entrevista. Él me dice, yo estaba confundido porque no sabía cuándo iba a ser el rapto. Y un pastor, a él también se lo enseñó otro pastor, un pastor me dijo, Hans, tú tienes que vivir como si te fueras a ir en el rapto. Cuando sea antes o después de la tribulación, eso no importa. Tu estilo de vida tiene que ser para que te vayas en el rapto. Cuando suceda, no importa, pero te tienes que ir. Así es que tu estilo de vida y el estilo mío tiene que ser el de las esposas vírgenes, prudentes, que estaban listas sin importar en qué momento el Señor vendría. Y no estoy hablando de ser religioso, de ser un fanático religioso, ni que te vuelvas monje capuchino, no. Estoy hablando de que tienes que vivir para Dios, en obediencia a Dios, en lo que Dios está hablando a tu corazón, con discernimiento en tu espíritu, para saber qué sí y qué no deberías de hacer, en qué participar y en qué no deberías de participar. Que el Espíritu Santo te hable continuamente y sea el Espíritu Santo esa unción fresca, ese aceite fresco que mantiene encendida tu lámpara. ¿Sí está conmigo? No se trata de ir a comprar aceite. Ahora la pastora hizo un servicio para consagrar aceite y que ustedes tuvieran aceite en sus casas, aceite de la unción en sus casas. Y oramos. Estuve ahí, vi lo que la pastora hizo. Dijimos, qué bien, qué bueno que la iglesia pueda tener aceite en su casa para orar por los enfermos, para orar por su propia casa, para orar por sus necesidades. Hermano, eso ya te obliga a orar de entrada. Ya te obliga a ponerte las manos, ya no hablarle al pastor, ore, venga, traiga su botellita mágica de aceite para que ore por mí. No, ya tienes aceite, ya agarra todo el aceite, pon tus manos y ora por el enfermo. Úngete a ti mismo, unge tus cosas, unge tu casa. Y lo hicimos. Ahora, no se trata de que ahora todos digan, pastor, yo no tengo aceite, deme aceite, consagre aceite. No estamos hablando de ese aceite. Ese aceite es un símbolo que representa el verdadero aceite. El Espíritu Santo es el que necesitamos en nuestras vidas.
Y a veces necesitamos esa botellita de aceite y llenar nuestras manos con aceite, porque a veces necesitamos ese punto de contacto, ese punto de referencia con lo espiritual, que nos recuerde quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. Entonces lo que necesitamos es ese aceite fresco. ¿Cuál es ese aceite fresco? La presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Está conmigo? Ok. Una más. Lucas. No, perdón. Mateo, capítulo 26. Es que me iba a ir a Lucas, ahorita vamos a Lucas. Pero primero vamos a Mateo, ya que estamos ahí en Mateo. Capítulo 26, y con esto estoy terminando ya. 26, versículo 40. Vamos a leer desde el 36, para que usted vea el contexto del pasaje. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es Jesús, estamos hablando de Jesús. Y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Hasta dónde está triste? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Quién es el que estaba triste? Jesús. ¿Los apóstoles estaban tristes? No, hermanos, acaban de echar unos tacos de barbacoa riquísimos. Acaban de celebrar la Pascua, ¿verdad? Acaban de celebrar la Pascua, y en la Pascua comen cordero. Acababan de comer cordero, se acababan de tomar un poquito de vino, estaban bien a gusto, cenaron riquísimo, tuvieron la cena de la Pascua, una conversación muy agradable con el Señor, de muchas cosas que estaban por suceder. Termina de cenar el Señor y se los lleva a orar. Tú sabes que después de cenar tan rico y tanto, ¿qué pasa? Da sueño, hermano. Quieras que no te da sueño. Por eso vengan en ayunas a la iglesia, para que no se esté durmiendo. Que la tripa les retuerce ahí, que digan: ay, ya tengo hambre. Por lo menos que les inquiete la lombriz. ¿Sí está conmigo? Ok. Y dice la palabra que el Señor estaba muy, muy triste. Pero lo que me llama la atención es la dimensión de tristeza que tenía el Señor. Él estaba tan triste que sentía la muerte rondándole. La muerte venía ahí y le hablaba: ya, ¿para qué vives? Mejor muérete. No va a servir de nada tu sacrificio. Míralos. Y el Señor Jesús estaba tan triste que necesita la ayuda de los apóstoles. 3 de ellos al menos. Jacobo, Juan y Pedro. Se los llevó aparte, dejó a los otros ahí reposando la comida, la cena, y se llevó a 3 y les dijo: ayúdenme, oren conmigo. No les dijo: oren por mí. ¿O sí? Hermano, por eso yo les he insistido tanto que cuando usted tiene una necesidad y nos pide que nosotros oremos por usted, es porque también usted ya está orando por eso. Y lo que nosotros hacemos es unirnos a usted y respaldar la oración que usted está haciendo y ayudarle y fortaleciéndole, porque cuando uno está con el agua hasta el cuello, hermano, no tiene ganas ni de orar. No tiene ganas de orar, de verdad. El Señor Jesús no crea que iba bien animoso a la oración, hermano, iba afligido del alma, afligido hasta la muerte, no tenía ganas de orar, pero sabía que era la única manera de poder sobreponerse ante esto que estaba por sucederle. Él sabía lo que le iba a suceder. Lo iban a crucificar. Sus amigos lo iban a traicionar. Le iban a dar la espalda. La gente se iba a burlar de él. Lo iban a menospreciar. Le iban a arrancar la barba, a ponerle la corona. Él lo sabía, hermano. Y todo ese sufrimiento sabía que no lo podía soportar en sus propias fuerzas. No lo iba a aguantar. Y le dice a los apóstoles: oren conmigo.
Necesito ayuda. Versículo 37, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, esto es importante porque el de la necesidad es Jesús, ¿cierto? Pidió la ayuda de los apóstoles que le ayudaran a orar, pero él se adelantó un poquito. Esto es importante porque fue lo que el Señor Jesús nos enseñó acerca de la oración. Cuando tú ores, entra en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Él se apartó de sus discípulos? Porque la oración, si usted lee la oración de Jesús, es cuando Jesús le dice al maestro, le dice al Padre: Señor, si pudiera pasar de mí esta copa. Entonces imagínate, Jesús está orando para darle salvación al mundo y a sus discípulos, y los discípulos oyen que Jesús está diciendo, pues si pudiera hacer de otra manera, Señor. A veces los demás no entienden lo que está en tu corazón y no entienden las palabras que salen de tu boca. Por eso cuando estás enojado y hablas, todos se confunden con tus palabras. Cuando estás triste y hablas, por eso la gente no te entiende lo que estás diciendo. Porque las palabras están saliendo desde la angustia, no desde la razón. Y entonces yo quiero pensar que Jesús se aparta de los discípulos porque Él necesitaba desahogar su alma al Padre y decirle: si pudiera encontrar otra manera para darle salvación al mundo, dame otra copa, pero no esta, es muy amarga esta. Y si los discípulos oyeran esa oración, dirán: uy, ya se está echando para atrás. El antecedente que ellos tendrían, que en el momento de la tribulación, pues hay que echarse para atrás. Y Jesús no quería dejar eso en su corazón. Y tan no lo dejó, ellos no se enteraron de lo que Jesús estaba haciendo, del sufrimiento de Jesús en ese momento, que en el momento en que ellos tuvieron sufrimiento, aguantaron hasta el final. Y cuando sintieron que no podían más, recurrieron al Padre. ¿Se acuerdan de Esteban cuando estaba siendo apedreado? Y lo estaban apedreando y las palabras de Esteban fueron las mismas del Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvieron el ejemplo de qué hacer y Él lo hizo. Ahora los discípulos tienen el ejemplo de que en el momento de mayor angustia, cuando el alma, Jesús les dice, Jesús no aparenta con los discípulos, ¿o sí? No aparenta con Pedro, Juan y Jacobo, no dice: no pasa nada, yo puedo soportar esta tribulación que viene. ¿Les dijo eso? No, les dijo: mi alma está angustiadísima hasta la muerte. No simuló nada, no aparentó nada. Les abrió el corazón y les pidió ayuda. Oren conmigo. No está mal que abras tu corazón. No está mal que digas lo que te está pasando. Lo que está mal es que te doblegues ante lo que te está pasando. Eso sí está mal. Que digas: estoy preocupada por esto, no está mal. Me angustia esto, no está mal que lo digas. Lo que está mal es que digas: es que no puedo más, ya no quiero esto, que está mal. Eso sí está mal. Estoy preocupado por esto. Bien, dilo. Pero me voy a levantar. Jesús está conmigo. Dios está conmigo. Esto es complicado, no lo sé. No sé cómo vamos a salir de esto. No sé cómo vamos a poder cubrir todos estos gastos. No sé cómo vamos a poder ver a mi mamá o a mi papá que se restaura físicamente. No sé cómo vamos a resolver este problema en el matrimonio. No sé cómo vamos a hacerlo. No sé. Pero sé que Dios está conmigo. Me preocupa lo que estoy viendo, pero sé que voy a salir de esto. Amén. Tenga confianza. Tenga fe. Dice la palabra. Diciendo: Padre mío, si es posible que pase en mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, se lo está diciendo al predicador más importante del primer siglo, a Pedro. Al apóstol Pedro le está diciendo: no pudiste orar, Pedro. No se sienta mal porque cuando quieres orar te da sueño.
No se sienta mal porque si quieres estar en la reunión de oración del viernes, no logras conectarte y se te acabó el saldo de tu celular porque te la pasaste viendo videos en YouTube y ya cuando venía la reunión ya no tenías saldo. No se sienta mal por eso. Resuélvalo. Somos resolvedores de problemas. ¿Sí está conmigo? No somos de los que los problemas nos doblegan. Somos quienes resolvemos los problemas. Y después dice el texto, usted lo puede seguir leyendo, que Jesús volvió a orar y los encontró durmiendo otra vez. Y se volvió a orar y regresó y los encontró durmiendo. Ya no los despertó para orar. Ya la tercera vez le dijo, ya se acabó el tiempo de orar, ya vienen por mí. Uy, qué feo han de haber sentido los discípulos. Que sabiendo lo que iba a acontecer, no pudieron orar ni una hora. Por eso les dijo Jesús, vele, ore, no te esperes hasta tener problemas. No te esperes hasta que venga la tercera guerra mundial para orar. Ahora sí oramos por Ucrania todos, ¿no? Llevamos años sin acordarnos, ni siquiera ubicamos Ucrania en el mapa, no sabemos ni dónde está. Y ahora sí todos oramos. Ahora no estoy diciendo que no ores, no, ora también ahora. Pero ora todo el tiempo. Ora por tu familia, ora por los tuyos, ora por tus necesidades, ora por tus hijos. Hijos, oren por sus padres. No es fácil lo que sus padres viven todos los días. No esperes a estar con el agua hasta el cuello para empezar a orar. No esperes hasta que el Señor, hasta que empiecen a gritar, ¡ahí viene el Señor, la tercera guerra mundial! ¡Ay, en la torre el aceite! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay aceite. Pastor, ore porque no hay aceite. Voy a decir otra cosa, pero mejor me cayó, ese no la dijo. Por último ya, Lucas, capítulo, ahora sí vamos a Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Dice la palabra del Señor. Déjenme busco aquí porque... Otra vez es la venida del Señor. Versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Por quién tenemos que mirar? Porque nos encanta ver la vida ajena. Nos encanta que aquel en el chisme de los demás. No, hermano, mira por ti mismo, por lo que hay en tu corazón. Hay quienes tenemos responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo responsabilidad de mi esposa y de mis hijos. Y ahora que mis hijos se casen y tengan sus hijos, tendré responsabilidad sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Y después sobre los hijos de los hijos de mis hijos, hasta que el Señor venga. Soy responsable de eso. Veo por mí, por mi esposa y por mis hijos. Ahora, ¿me importa la vida de mis hermanas? Claro que sí. ¿Me importa la vida de mis padres? Claro que sí. ¿Me importa la vida de mis compañeros en el trabajo? ¿Me importa la vida de ustedes? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero hermano, yo no puedo andarme fijando en el corazón de todo el mundo si no puedo cuidar mi corazón. No puedo andar corrigiendo al mundo si no me puedo corregir a mí mismo. No puedo cambiar las cosas que están mal en mi vida. Necesito cambiar las cosas que están mal en mi vida. ¿Sí está conmigo? Ya no dijeron amén. Digan amén, al menos, o al menos digan ay. Versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes, ¿y de qué? No, pastor, yo eso de la glotonería, no, ya lo superé, estoy a dieta. 2022, ahí te voy con todo. Estamos en febrero, no sé si estén a dieta, ya se acabó febrero, no sé si pusieron a dieta. No, pastor, yo de glotonería no tengo nada, y de embriaguez desde que me convertí a Cristo soy abstemio. Hasta el nombre me cambié ya.
Pero ¿qué hay de los afanes de este mundo? ¿Te afanas todavía por lo que vas a vestir? ¿Te afanas por lo que vas a comer? ¿Te afanas por dónde vas a vivir? ¿Te afanas por las cosas de este mundo? Regrésese un poquito, no ahorita, pero al rato regrésese en su casa a la lectura, allí en Mateo capítulo 6 en adelante. Y vean cómo Jesús dice, no te afanes. No te afanes, tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad, incluso antes de que se las pidas. ¿Por qué no deberíamos de afanarnos ni por lo que comemos ni por lo que bebemos, pero tampoco por lo que este mundo dice que deberíamos de tener? ¿Por qué no deberíamos de afanarnos? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No te afanes, ni por lo que comes, ni por lo que bebes, ni por todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque son distractores. Es lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Se afanaron por toda la fiesta, la paramaya de la boda, que se olvidaron del aceite. ¿Quién está conmigo? Se olvidaron de lo importante, que era la presencia de Dios en sus vidas. No te olvides de eso. Puede que venga el fin del mundo, sí. Puede que pasen cosas, sí. Pero hay algo que es importante en tu vida, que es la presencia de Dios. Dice, otra vez voy a leer el 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Andamos tan afanados que ni cuenta nos vamos a dar cuenta cuando llegue el momento. Versículo 35. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, y se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Cuándo enseñaba? Durante el día. ¿Dónde enseñaba? En el templo. Por eso la importancia de que este lugar siga estando abierto. No se crea, se los he dicho otras veces, y no lo digo por jactarme, pero ha habido momentos en que yo digo, ¿será que vale la pena seguir teniendo el templo abierto? Porque podríamos enseñar por internet, y que escuche quien escuche. Pero ¿por qué es importante seguir teniendo abierto el templo? Porque las enseñanzas del Señor, porque las palabras del Señor tienen que seguir siendo predicadas. Y qué bueno, gracias a Dios por las redes sociales, pero este lugar seguirá abierto, donde estemos, donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos ponga, seguirá abierto el tiempo que Dios quiera, o el tiempo que Dios disponga, para que su palabra siga siendo predicada. Y donde quiera que estemos, ya sea aquí, o si nos mueve en otro lugar, si nos lleva a otro edificio, si conquistamos un estadio, lo que sea, donde Dios nos ponga, estaremos predicando la palabra del Señor. Porque vienen tiempos, hermano, donde la gente va a tener comezón de oír el mensaje. Va a querer escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús. Y sabe, habrá tanto engaño, habrá tanta mentira, tanto en redes sociales como en algunos lugares de la iglesia, que tiene que haber centros como este, lugares como este, templos como este, donde sigamos enseñando la verdad. Yo no sé si cuando el Señor venga ¿qué vamos a hacer con el lugar? Alguien va a tener que predicar. El Señor se va a tener que proveer de alguien que alguna vez vino y escuchó y supo que aquí enseñábamos la verdad, pero que finalmente no se fue y que vendrá aquí a este lugar y sabrá que aquí enseñábamos la verdad. Yo, mis notas, todos mis apuntes, todos los mensajes que voy predicando están ahí en internet. Pero mis notas, mis libros, mis papelitos, todos los tengo guardados y en algún momento me los voy a traer aquí a la iglesia y aquí los voy a dejar. Para que si ya no estamos nosotros, cuando el Señor venga, quien venga a este lugar y sepa que aquí hay una iglesia, se los encuentre y empiece a predicar lo que nosotros enseñamos hasta el fin de los tiempos. Ideas que de repente me explayé ahí, no tenía nada que ver con el tema. Tenía que sacarlo en algún momento. Ok, ya me vi.
Dice, versículo 38, y todo el pueblo venía por la mañana para oírle en el templo. ¿Por qué venían hasta la mañana? Porque en la noche él estaba orando. No toda la noche, parte de la noche le invertía en orar, en prepararse para que al otro día, quien necesitara escucharlo, él tuviera la palabra correcta para decirlo. Hermano, te estás preparando para compartir lo que Dios ponga en tu corazón. Estamos preocupados por lo que pasa al otro lado del mundo, por lo que pasa en Ucrania, por lo que pasa con Rusia, por lo que pasa en Taiwán, en China, en Israel. Estamos tan preocupados por eso que se nos está olvidando prepararnos día a día para el que te pregunte mañana acerca de tu fe. El que tenga una necesidad en tu casa para que puedas orar por él. Tenemos miedo de orar por los hijos, porque no sé que los hijos se ofendan. Hermano, si no se deja imponer las manos, si no deja que tú le impongas las manos, hermana, y tu hijo no quiere que tú le impongas las manos porque cree que no tienes la autoridad para imponerlo, ora en secreto, ahí, en tu habitación, ora por él, ora por ella, y dile al Señor, Señor, bendícelo. Bendícelo de tal manera que no le quepa duda que fuiste tú. Y cuando sea bendecido, hazle saber que alguien, yo principalmente, estuve orando por él o por ella. Y que no fue por su buena suerte, que no fue por su esfuerzo o por su capacidad, sino que fue necesaria la oración, porque ahora que yo voy a dejar de orar por él o voy a dejar de orar por ella, él necesita o ella necesita orar y tener comunión. Porque yo voy a orar por alguien más. De repente hay quien dice, pastor, no se olvide de orar por mí. No, los tenemos en una lista. A todos ustedes los tenemos en una lista y estamos orando todo el tiempo. Y de repente cuando no los vemos, mi esposa me dice, oye, ¿no viste a fulano? No, ¿ya te habló? No, ¿ya te avisó algo? No. Oremos y oramos. Pero hay quienes me piden cosas específicas. Pastor, ¿puede orar por esto? Sí. Hermanos, por favor, tengan misericordia de su pastor y de su pastora y avísenos cuando reciban la respuesta. Llevo 2 años orando por peticiones que no sé si ya recibieron respuesta o no. Digo, Señor, pues que soy muy maje para orar, o que de a tiro no me estás escuchando, o no es tu voluntad esto. Ya hasta estoy dudando, hermano, si tengo fe o no. Porque nadie me dice, pastor, ya esto ya se respondió. Pastor, esto ya, no se preocupe por esto. El otro día me manda un mensaje una hermana por la que estaba orando, que no es de aquí de la iglesia, es de otra iglesia, aquí en México. Y me manda un mensaje, pastor, ahora cómo está, puede orar por mi hermana que está muy enferma, le diagnosticaron esta enfermedad y por favor ore porque va a entrar a cirugía. Pues, me puse a orar, estuve orando una semana, 2 semanas, digo, bueno, está muy larga la cirugía, ya duró mucho. Y le vuelvo a mandar mensaje, hermana, ¿cómo está su hermana? ¿Cómo salió de la cirugía? No me responda. Y de repente pasó otra semana y me llega un mensaje, pastor, por favor siga orando. Dije, caray, esto se complicó. La cirugía o lo que encontraron fue más grave de lo que yo pensaba. Me puse a orar. Hermano, pasó 1 año y yo no sabía nada de esta hermana, yo seguía orando. De repente que le escribo, hermana, por favor, ¿podría decirme qué está pasando con su hermana? Seguimos orando. Ay, no, hermano, mi hermana se murió en la cirugía. Digo, pero usted me mandó un mensaje a las 3 semanas de que yo siguiera orando. Ah, sí, pero que siguiera orando por mí, porque yo me enfermé. Hermana, yo estoy orando por su hermana, no por usted. O sea, de verdad a veces se vuelve tan insignificante la oración para nosotros. Ah, pero queremos que todo el mundo ore por nosotros, pero nosotros ni siquiera sabemos por qué queremos que oren. La siguiente vez que nos mandó un mensaje la hermana, le digo, hermana, sí, pero deme por favor su teléfono para que yo le hable. Cuando yo voy a orar por usted. Y le voy a mandar el mensaje de la oración o le voy a hablar por teléfono para orar por usted en ese momento y después ya no voy a orar más. No porque no quiero orar, porque atan a los pastores en oraciones eternas.
Y tan sencillo porque nosotros no nos hacemos responsables de nuestras oraciones. Nosotros no nos gusta orar. Por eso ahora mi esposa y yo, cuando alguien nos pide oración, sí, cómo no, grabamos una hora y te va la oración, pum, pum, óyela las veces que quieras. Pues en este momento oramos. Pastor, ¿puedo orar? Sí, vamos a poner una vez las manos y vamos a orar. Porque la responsabilidad de la oración es tuya. Está conmigo, no de tu pastor. Tu pastor ora por ti, por supuesto, tiene una responsabilidad. A veces oramos de manera muy general. Mira, hay gente que se ofende. Nosotros acá, eso lo aprendí de un predicador internacional. Él le llegan sobres, cartas, competiciones de oración de todo el mundo. ¿Y sabe qué hace el hermano? Agarra todas las cartas, así como llegan del correo postal, las pone por estado de donde vienen o por país de donde vienen y las acomoda en una mesa. Y después empieza a orar así de manera general. No ha abierto las cartas, no sabe qué dicen las cartas. Y empieza a orar en el nombre de Jesús y ora por todo, ora por sanidad, ora por liberación, ora por prosperidad, ora por todo. Por supuesto que es fe. Y después tiene un grupo de intercesión a las que canaliza las peticiones de oración y hay un equipo que empieza a leer las cartas. Uno dice, ay, el pastor estará leyendo todas las peticiones. No, a veces no. A veces tomamos todas las peticiones de manera general, a veces oramos por toda la iglesia y decimos, Señor, bendice a toda la iglesia. Y ahora que estamos llegando a otras partes del mundo, hermano, me llegan cartas, mensajes, correos electrónicos de otras partes del mundo. Pastor, ¿puede orar? Claro, yo oro. Hay ocasiones en que a esas peticiones no les mando una oración, les mando prédicas por todo lo que me dicen, de todos los problemas que tienen. Digo, no, este no es una oración, es una predicación. Y les mando los videos que ya están grabados, y les mando las ligas de los videos y digo, escucha este mensaje. Escucha esta predicación. Hay oraciones que tenemos grabadas en internet, que ya están ahí. Oración por sanidad, oración por prosperidad, oración por restauración matrimonial. Hay enseñanzas que tengo al respecto. Y lo que hago es mandarles eso, hermano. Y no estoy menospreciando la petición o la necesidad de aquel que necesita. No lo estoy haciendo. Porque tomo con toda la responsabilidad que tengo de compartir una palabra de fe para que la persona se anime y pueda creer. Amén. Necesitas llenar tu vasija de aceite. Necesitas orar. No menosprecies la oración, hermano, por favor. Los tiempos son difíciles, ¿sí? ¿Se van a complicar más? Sí, se los he dicho o no. Se los he dicho, hermano, se va a poner más difícil. ¿Y no me creen? Bueno, ahí está. Bueno, todavía se va a poner más difícil. El mundo va a batallar en crisis. Alrededor de todo el planeta va a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. Acabamos de salir, decía un joven, me decía, ya no quiero ser la generación que tiene experiencias históricas. Le pasó lo de la pandemia, le pasó lo de la guerra, le pasó esto, ya no quiero ser esa generación. Van a pasar muchas cosas. El Señor Jesús dijo, van a pasar muchas cosas. Y eso que no leímos todo el capítulo 24, léalo con calmita después. Y va a parecer que está leyendo las noticias de la mañana, del periódico de la mañana. Pero Jesús dijo, no teman. Todo eso tiene que suceder. A mí me han preguntado, ¿no te da miedo lo que va a pasar? No, no tengo miedo, tiene que pasar. Oremos para que no pase. No, es que tiene que pasar. Y eso es algo que tienes que aprender tú y yo. Tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que está orando para que no pase todo esto. Pero el Señor dijo que tenía que pasar. Lo que tenemos que orar es que Dios tenga misericordia de la gente. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Y si sabes orar en lenguas espirituales, ora en lenguas espirituales. Es más efectiva tu oración. Porque a veces no sabemos ni orar. Y orar en el Espíritu te ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y si
tú me dices, pastor, no sé ni de qué está hablando, ¿cómo es eso de orar en lenguas? Porque a lo mejor no sabes. No se preocupe, de eso le iba a hablar hoy, pero le voy a hablar dentro de 8 días al respecto. Vamos a ver. Por lo pronto, dentro de 8 días le voy a hablar de los dones del Espíritu Santo y entre ellos el hablar en lenguas. Amén, para que usted lo sepa y lo entienda y sepa de qué se trata y sepa que usted puede orar en lenguas. Por lo pronto vamos a pedir al Señor que llene nuestras vasijas de aceite. Póngase de pie, vamos a orar y diga del Espíritu Santo: Señor, llena mi vasija de aceite. Lléname de aceite, Señor. No quiero ser insensato o insensata de no estar preparado para lo que tú tienes para mí. No quiero ser insensato, Señor, o insensata en el llamado que has hecho a mi vida y en lo que está aconteciendo en mi vida. Yo quiero ser prudente, quiero ser entendido, quiero estar despierto, quiero estar vigilante de lo que acontece en el mundo. Y no por tener miedo, ni siquiera por morbo, para saber qué está pasando en el mundo, si hay muertos, cuántos muertos, quién ganó, quién perdió. No, Señor, no es por eso. Quiero tener discernimiento para orar correctamente, para ser esa luz que necesita la gente en un mundo convulsionado, en crisis, de guerras, de pestes, de situaciones terribles económicamente. Pero en ti, Señor, podemos confiar y en ti podemos creer. Y podemos esperar, Señor, la plenitud de tu Santo Espíritu que nos llena, que nos hace brillar en medio de las tinieblas. Señor, usa esta iglesia como un faro en medio de las tinieblas, en medio de las tormentas. Usa esta iglesia como un faro de luz que alumbre a aquellos que están perdidos, aquellos que no saben qué hacer o a dónde ir. Queremos ser ese lugar de refugio para aquellos que están asustados, temerosos, con incertidumbre en su corazón acerca de lo que está por acontecer en el mundo. Pero en ti, Señor, estamos seguros. En ti, Señor, estamos confiados. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios en nuestras vidas y tienes de nosotros misericordia. Tú eres quien nos ayuda, quien nos sostiene, quien nos fortalece y quien nos hace recibir de gracia el favor, la unción, la misericordia, el perdón, la salvación. Padre, nos ponemos en tus manos como iglesia. Queremos estar despiertos. Queremos estar vigilantes, Señor. Y que aunque el mundo tenga temor, nosotros no lo tendremos. No por orgullo, no por indiferencia, no por vanidad, sino porque en tus manos estamos seguros. En ti estamos seguros. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una oración más. Las vírgenes prudentes les dicen a las insensatas: vayan y compren aceite. Hermanos, va a haber gente que va a quererte pedir a ti o va a querer sacar de ti la paz que solamente pueden sacar en Dios. Va a haber gente que te va a pedir un consejo y ese consejo o esa respuesta solamente puede venir de Dios. Habrá gente que te pida que les ayudes, pero la ayuda que necesitan no es la tuya, es la de Dios. Siéntete con libertad de decirle a la persona: es que yo no tengo para darte eso, pero Dios sí. Y no los mande a comprar aceite. Usted llévelos a la fuente del aceite. Usted dígale a la gente: es Dios. Necesitas a Dios. Déjame acercarte a Dios. Déjame orar por ti. Déjame llevarte a mi iglesia. Déjame, mira, te doy el teléfono de mi pastor o de mi pastora para que les hables y ellos te den un consejo para que ellos te lleven a la fuente del aceite que es Dios. Si están conmigo, la gente va a querer tomar de ti porque te van a ver bien, porque te van a ver tranquilo, porque te van a ver en paz, porque te van a ver que prosperas, que sanas, que tu matrimonio se restaura, que
tus hijos se encaminan por el camino correcto y van a querer tomar de ti porque van a ver que hay algo de luz en ti. Sé honesto. Cuidado, no te vanaglories ni te envanezcas creyendo que eres Juan Camaney o Juan Chipocles y que eres tú el que tiene la luz. No, hermano, es el aceite que está en ti que te da esa luz. Así es que seamos prudentes como las vírgenes que le dijeron a las mujeres, vayan y compren aceite. Ahora, nosotros no los vamos a mandar a comprar aceite. Nosotros sabemos cuál es la fuente del aceite. Por eso quiero orar por ustedes, para que haya esta prudencia en sus corazones, para decirles, es Dios. Las cosas me están pasando bien, o me están sucediendo bien, me estoy restaurando, me estoy fortaleciendo, tengo salud física, no me falta para comer, no soy rico todavía, pero no batallo para comer. Tengo todo lo que necesito. La razón es simple, Dios está conmigo. ¿Cómo le haces? Es que trabajo todo el tiempo. Es más, ni siquiera le digan, es que oro todos los días. Ni siquiera digan eso, hermano, porque no es cierto. No se da aires de mucha espiritualidad, ni de mucha grandeza espiritual. Dígale, es la fuente de aceite que está en mi vida. Es esa fuente inagotable de aceite que está en mi vida. Y esa fuente es Dios. ¿Amén? Y llévelos a esa fuente. Y cuando les decía que pudieran dar mi teléfono o el de la pastora, es porque quizás a lo mejor ustedes no sabían cómo llevarlos a esa fuente. Pero claro que saben. Han estado aquí en casa, saben cómo hacerlo. Pero si de repente dudan y no saben cómo, canalícenlo con nosotros. Que nosotros también los llevaremos a la fuente del aceite como lo hemos hecho con usted. Amén. Esa fuente es Dios, es el Espíritu Santo. No se olvide nunca que lo necesitamos. Cierre sus ojos por un momento. Padre, tú eres la fuente inagotable. Bendecir a otros. Padre, por favor te pido con todo mi corazón que seamos humildes, sabios y prudentes para llevar a la gente que nos mira y que observa nuestras vidas para poderlos llevar a ti. No para vanagloriarnos, no para presumir, ni siquiera para dar un consejo extraordinario. Solamente guiarlos a ti, llevarlos a ti, Señor, porque tú eres la fuente de ese aceite inagotable. Tú eres la luz maravillosa que guía nuestras vidas. Tú eres la fuente de vida que nos sostiene y que nos da paz. Gracias, Dios, que cada hermano y hermana pueda ser esa fuente de luz y llevar a otros a ti, Señor, traerlos a ti en este mundo en crisis, en este mundo en guerra, en este mundo en pandemia, en este mundo que sufre las convulsiones de la maldad. Pero Señor, en ti estamos seguros. Gracias, Dios, porque tú eres Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Tú eres nuestro sustento y nuestro ayudador. Tú eres nuestro refugio. Eres nuestro pronto auxilio. Eres nuestro consuelo. Eres nuestra paz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puedo ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Vamos a pedir a los hermanos, ¿les parece? Extiendan sus manos hacia nuestro dispositivo aquí que hace la transmisión. Y hermanos, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. El Señor sea con todos ustedes. Y haya paz, amor y favor de Dios a sus vidas. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana que se conecta a esta transmisión en vivo y a todos aquellos que verán esta transmisión posteriormente. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, y creo con todo mi corazón que ellos serán sensibles ante la crisis del mundo y serán instrumentos de oración, instrumentos de intercesión a favor de lo que está pasando en otros lugares, en otras regiones de este mundo y también lo que sucede alrededor de él en su núcleo cercano, con su familia, con sus vecinos, en el trabajo. Que sean esa luz que refleja tu amor y tu poder y que puedan ser sensibles para orar, para interceder con discernimiento a favor de aquellos que lo necesitan. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Hermanos, sean muy bendecidos. Nos vemos el próximo martes.
y el domingo aquí también a las 11 de la mañana. La gracia y el favor de Dios sea sobre ustedes. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Bendiciones.